Bienvenidos a todos a la semana número 20 del Desafío 2011. Semana número 20, estamos de festejo y para festejar qué mejor que agarrar vinos que tengan burbujas, ¿sí? La temática que vamos a llevar de hoy adelante, más allá de después hacer un recuento de todos y cada uno de los vinos que pasaron a lo largo de estas 20 primeras semanas, hoy nos vamos a centrar un poco en los vinos que tienen burbujas, ¿sí? Los vinos espumosos. Lo que antes se conocía como champán. La realidad es que por una cuestión legal no podemos hacer la utilización de la denominación champán porque pertenece a una región francesa. Solamente los vinos espumosos con determinadas características surgidos de esa región de Francia pueden llevar la denominación champán. Tampoco vino espumante, porque en realidad hay un problema ahí que está mal dicho la palabra espumante, ¿sí? Se debe decir espumoso precisamente porque es un líquido que genera espuma. Es como decir, uno cuando compra una gaseosa dice gaseosa y no dice gaseante, por eso es que la definición correcta es espumoso. Y lo que vamos a probar son espumosos porque son dos vinos argentinos que tienen burbujas, ¿sí? Estos vinos espumosos, que es diferente a lo que pueden llegar a considerarse como vino frisante, el dióxido de carbono o estas burbujas que tienen no es por un agregado adicional, sino que se logra a través de una segunda fermentación. Esa segunda fermentación tiene dos formas de hacerse, o bien, en grandes rasgos, ¿no? O bien en un gran tanque de acero inoxidable, o la otra alternativa que es hacerlo dentro de la misma botella donde fermentó, o por lo menos donde va a ser esa segunda fermentación, ¿sí? A ese método, que es el método más tradicional, por eso se le llama tradicional, también se lo conoce como método champenois, ¿sí? Champenois significa oriundo de champán, así como a los porteños nos llaman porteños por provenir de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, al que pertenece a champán se le llama champenois, por eso precisamente es que esta definición, si alguna vez leen en una etiqueta que dice que está elaborado el espumoso con el método champenois, quiere decir que recrea un poco el espíritu original de los champáns, que al día de hoy se sigue manteniendo. Habla de una segunda fermentación en botella, ¿sí? Lo que nosotros logramos a través de una segunda fermentación es nuevamente la generación de alcohol y de dióxido de carbono, pero en esta segunda fermentación, en vez de permitir que el dióxido de carbono se libere, lo que vamos a hacer es hacerlo en un lugar cerrado, o la botella o un tanque de acero inoxidable que está cerrado herméticamente, ¿sí? Eso permite que el dióxido de carbono se disuelva dentro del líquido y entonces como resultado vamos a tener un vino con una doble fermentación y que en la segunda fermentación ganó en burbujas, ¿sí? Ganó en esta espuma, que es lo que tanto se valora. Entonces les decía, método Charmat, es el método este de la fermentación en el gran tanque. Método champenois o champenoise, lo van a ver escrito en las etiquetas, ¿sí? Obviamente el champenois es un método quizás más costoso, es un método también que requiere un control mayor. Fíjense que la fermentación la estamos haciendo solamente en estas botellas, ¿sí? En 750 centímetros cúbicos, que no es lo mismo que hacerlo en un tanque de 5.000, 10.000 o 20.000 litros, ¿sí? Hay una diferencia bastante grande en eso. Entonces los dos espumosos que tenemos son estos dos. Por un lado el Therapy Extra Brut, método champenois de la bodega Terrasur, y por el otro lado el Alambrado Extra Brut, método tradicional también, by Santa Julia de la bodega Familia Zucardi, ¿sí? Los dos bastante reconocidos. Quizás es cierto que el Santa Julia se ve un poco más. La realidad es que el Therapy pertenece a una bodega que es relativamente reciente, ¿sí? Terrasur es una bodega nueva, con lo cual también recién ahora se están empezando a dar a conocer estos vinos. Por un lado tienen este espumoso, por el otro lado tienen una línea de vinos tintos y blancos que se llama Obelisco, ¿sí? ¿Qué cosas vamos a analizar, o por lo menos qué diferencias en esto que yo les cuento de un método Charmat, un método champenois? En general hay una diferencia organoléptica bastante marcada entre unos y otros, ¿sí? El que tiene una segunda fermentación en botella es probable que lo sintamos un poquitito más untuoso en la boca, que nos recuerde quizás a notas más mantecosas, tostadas, a frutas secas, ¿sí? Hay una presencia de levaduras bastante más marcada en un método tradicional o champenois que en un Charmat, donde en un Charmat lo que vamos a tener seguramente es quizás más una nota floral o va a prevalecer más quizás los aromas primarios de la uva, ¿sí? La fruta, las flores, las especias en caso de que lo tengan, ¿sí? Otra de las cosas fundamentales es el tema de las burbujas. Analizar las burbujas que tengan. Cuanto más suaves, más acaricien el paladar, más sedosas, más untuosas, más mantecosas sean esas burbujas, mejor va a ser. La realidad es que eso es lo que nosotros vamos a buscar en un vino espumoso, ¿sí?
Para catarlo, lo ideal siempre son estas copas, las copas llamadas copas flautas, ¿sí? Antes se utilizaban mucho las copas que tenían una forma así como de capelina, ¿sí? Esas copas ya hoy están bastante en desuso, lo que se busca siempre es una copa tipo flauta y lo ideal es que tengan este formato, que sean quizás un poquitito más abombadas acá y no tanto estas que se ven bastante también que son quizás más rectas, ¿sí? sin tanta cavidad acá como para poder agitar el vino nuevamente y encontrarle los aromas, ¿sí? El primero que me he servido entonces, les digo, es el alambrado extra brut. Ambos vinos tienen una segunda fermentación en botella, los dos son champenois, por eso es que, por lo menos en este, hay una presencia bien marcada de las levaduras, ¿sí? Hay una nota floral ahí quizás, pero lo que más llama la atención es la nota de levadura, ¿sí? La levadura fresca, que le gusta amasar pan, pizza, está bastante acostumbrado a eso, ¿sí? Bueno, en la boca, sin embargo, es bastante distinto. En la boca es muy joven el vino, se nota una acidez que está en su momento óptimo, digamos. Siempre se va a valorar la acidez en un vino con burbujas, ¿sí? Eso también le da longevidad y eso gusta mucho. Hay, quizás en el retrogusto, acá vuelven a aparecer las levaduras, pero la boca, el grueso de la boca, quizás me hace acordar más a frutas blancas, ¿sí? Tiene algo de pera, de ananá, tiene una boca de cualquier manera muy aromática, ¿sí? Eso es sumamente valorable. Vamos a probar entonces el segundo, también un extra brut. Esta idea de extra brut, brut, nature o como ustedes a veces ven, eso depende de la graduación de azúcares que tiene el vino, ¿sí? Cuando se termina de hacer la segunda fermentación, se le agrega lo que se llama licor de expedición, ¿sí? El licor de expedición es una mezcla bastante secreta de los enólogos que en general suelen tener vinos de la misma cosecha, vinos de buenas cosechas anteriores, ¿sí? Dependiendo de cada enólogo le va agregando cosas distintas y tienen siempre el agregado de azúcar, ¿sí? Cuanto más azucarado sea, bueno, va a ir cambiando, digamos, el nivel y eso va a depender bastante de la legislación. La realidad es que los que más vemos nosotros son los brut, los extra brut, quizás que son los más comodines, los que están en el medio, que no son ni un seco absoluto ni tampoco un vino muy dulce, entonces es quizás lo que más vemos nosotros. Acá quizás en el Therapy vemos que tiene una burbuja un poquitito más marcada, ¿sí? Fíjense la ascensión, yo no sé si se llegará a ver, pero la ascensión de las burbujas está bastante ahí marcada. La nariz acá, mientras que en el otro había más levadura, acá hay más manteca, es una nariz quizás más dulzona, ¿sí? Algo meloso tiene también. Hay una nota también fundamentalmente a la manteca fundida, ¿vieron? Cuando van a, o cuando la van a mezclar con aceite quizás para sofreír algo o demás. Tiene quizás ese olor. Tiene igualmente una nota manzana verde también ahí marcada. Muy buena boca tiene. A ver, es un espumoso. Nuevamente, acá tiene la manteca está muy marcada. Hay una cuestión mantecosa, no solamente en la textura, porque se siente muy untuoso, sino también en el sabor, ¿sí? Nuevamente acá hay manzana, hay una acidez que está bien. Bastante más marcada estaba en el alambrado de cualquier manera, ¿sí? Acá la acidez está correcta, pero digamos que está bastante ensamblada, quizás en el alambrado había una acidez bastante marcada, a mí particularmente me gusta mucho eso, ¿sí? De cualquier manera, espumosos, tuvimos así como una breve reseña. Antes de irme, yo les quiero recordar simplemente, o agradecerles en realidad por estas 20 primeras semanas. Se ha armado una especie de bola de nieve maravillosa donde ustedes nos comentan, bueno, las reproducciones de los videos son impresionantes, las visitas a la página, los lunes siempre la página es bastante, casi el doble más visitada que el resto de los días, con lo cual también ahí hay un interés bastante interesante, o por lo menos que yo veo que resulta interesante de parte de ustedes. Los comentarios, los mails, realmente es infinita la cantidad de mails, de consultas, de recomendaciones, de sugerencias, de vinos que nos mandan. Sí, realmente les quiero agradecer muchísimo. Yo, antes de despedirme, los quiero dejar con un recuento musicalizado de lo que fueron estas primeras 20 semanas. Nosotros nos vemos el lunes que viene. Adiós.